En este video voy a explicar cómo se resuelven los ejercicios de la página 18 y 19 para que los entiendan y se puedan autocorregir. Primer ejercicio, encontrar las palabras en el texto para las definiciones. Contenedores usados para sostener líquidos, vasijas. Principal tenet. Expresar concisamente, resumir. Tied y bound son sinónimos. Really. Really es un adverbio. Entonces había que buscar un sinónimo que tenga el mismo significado y sea adverbio. Y era actually. Tiene exactamente el mismo significado. Los que pusieron reality está mal porque son palabras. Really es realmente, reality es realidad. Entonces son palabras de la misma familia, pero no son sinónimos. La respuesta era actually. On the contrary, por el contrario, rather. Acá dice but rather. Luego, el párrafo tiene un propósito, ¿cuál de ellos explica? El argumento de la alegoría, el 2, porque si se ven dice, en su historia Platón establece una cueva en la cual los prisioneros son encadenados, ellos están atados al piso e incapaces, bueno, eso es el argumento. Luego, los niveles de análisis, el párrafo 4, porque dice que hay dos elementos, que uno es la metáfora ficticia y los principios filosóficos de la alegoría. O sea, tiene dos niveles de análisis. Tipo de discurso es el 3, porque dice que es una conversación que ocurre entre Sócrates y Locke. Y la tesis, o sea, la hipótesis, estaba en el 1, que dice, acá, ¿ven? La tesis detrás de su alegoría es el principio básico que todo lo que nosotros percibimos son, y esto también era para completar acá este mapa conceptual, todo lo que nosotros percibimos son reflejos imperfectos de las formas últimas, las cuales representan la verdad y la realidad. O sea, acá era exactamente copiar los conceptos, ya que estaban las palabras enlace y formaban toda una oración. En la parte de gramática habíamos trabajado el infinitivo, el presente participio y el pasado participio. Entonces, en el primer ejercicio había que distinguir los verbos subrayados que eran de estas tres formas de verbo. Entonces yo les había dado el primero. ¿Ven? La alegoría de la caverna de Platón representa una metáfora extendida. Dijimos que extendido o extendida es un pasado participio. Para contrastar la forma en la cual nosotros percibimos y consideramos la realidad. To contrast, eso es un infinitivo. Siguiente. En su historia, Platón establece una cueva en la cual los prisioneros son encadenados. Encadenados viene del verbo encadenar, o sea que es un pasado participio. Hay hombres llevando vasijas y estatuas y figuras de animales hechas de piedra. Llevando es un presente participio y hecho es un pasado participio. Es importante recordar los dos elementos de la historia. El verbo recordar es igual que contrastar, un infinitivo. Muy bien, entonces acá había que determinar de estas formas de verbos, que acá están con la letra A el infinitivo, con la letra B el presente participio gerundio y con la letra C el pasado participio. ¿Cuál de ellos es complemento de un infinitivo? Perdón, de un adjetivo. Miren, es importante recordar. ¿Ven? Importante es adjetivo. Entonces, recordar era un infinitivo. Entonces, el infinitivo era la letra A. ¿Cuál de estas tres formas puede ser complemento de un adjetivo? El infinitivo.
Después, ¿cuál de estas formas puede actuar como adjetivo? Dijimos que el pasado participio. Lo veíamos acá. Metáfora extendida. Extendida viene el verbo extender y es un pasado participio. ¿Cuál de ellos expresa propósito? El infinitivo, porque fíjense que dice una metáfora extendida para contrastar. O sea, acá el verbo es contrastar, pero en este caso se traduce para contrastar la forma. Entonces, yo este infinitivo lo estoy usando para indicar un propósito. ¿Cuál de ellos es el verbo principal de la voz pasiva? El pasado participio. La voz pasiva está acá. Los prisioneros son encadenados. Encadenado, que es un pasado participio, es el verbo principal de esta voz pasiva. ¿Y cuál de estas tres formas pueden servir como modificador de un sustantivo? Bueno, tanto el presente participio como el pasado participio. Y el ejemplo está acá, miren. Hay hombres llevando vasijas. Llevando es un modificador de la palabra hombres. Lo mismo que acá. Figuras de animales hechos de piedra. Hecho está modificando animal. Llevando a hombres. Estamos diciendo que es un modificador de... estos dos son modificadores del sustantivo que está antes. Último ejercicio, había que marcar, subrayar las tres formas, o infinitivo, presente participio y pasado participio. Entonces tenemos, ellos están atados al piso. Atado viene del verbo atar, es un pasado participio, atar, atado. E incapaces de girar. Esto era el infinitivo, el verbo con el to delante. Sus cabezas para ver, otro infinitivo, lo que sucede detrás de ellos. El pasaje es realmente contado, pasado participio, contar, contado. No desde la perspectiva de los prisioneros, sino por el contrario, es una conversación que ocurre entre Sócrates y Glaucon, el hermano de Platón. Acá tenemos otra forma verbal, que en este caso es el presente participio. Muy bien, entonces acá había que ubicarlos. ¿Cuál de todos ellos expresa propósito? Acá dijimos que tenía que ser un infinitivo, el que expresa propósito. Expresa propósito, un infinitivo. Y acá tenemos dos infinitivos, to turn y to see. El que está expresando propósito es to see, porque dice incapaces de girar sus cabezas para ver. To see expresa propósito. ¿Cuál de ellos está modificando un sustantivo? Occurring, porque es una conversación que ocurre, está modificando conversación. ¿Cuál de ellos está actuando como adjetivo? Bound. Ellos están atados, de atar, atados al piso. Como están atados, entonces esto es un adjetivo. ¿Cuál de ellos es el verbo principal de la voz pasiva? Told. Miren, el pasaje es realmente contado. ¿Ven? Es contado. Esto es una voz pasiva. Y por último, ¿cuál de ellos? To turn es el complemento de un adjetivo. Si acá dice incapaces de girar. Incapaz es lo mismo que en el de arriba. Importante recordar. El infinitivo dijimos que puede ser modificador de un adjetivo. Acá lo tenemos arriba y acá lo tenemos en los ejemplos de abajo. Bueno, terminamos con la página 18 y 19.